centrarme en un caso específico en el sector de la salud y bio, y solo para ilustrar con qué áreas, principalmente de investigación, se está corriendo simulaciones en nuestras infraestructuras, pues he puesto este gráfico a la derecha y muchas de ellas están relacionadas con el ámbito salud y bio. Otras de ellas son muy transversales, ¿no? Bueno, en este ámbito, por ejemplo, más del 27% de las horas de computación se las lleva este sector. Pero hay muchas otras áreas transversales, como por ejemplo la inteligencia artificial, ¿no?, que es transversal a todo. Aquí pongo solo algunos ejemplos de empresas, startups y otras organizaciones públicas que usan en este ámbito, que usan nuestras infraestructuras y nuestros servicios, pero también hay otras que son de interés en este ámbito, como por ejemplo en el ámbito, se me está ocurriendo ahora, en el ámbito de la madera, pues también tenemos, por ejemplo, una colaboración muy fructífera con FINSA desde hace años, colaborando en temas de inteligencia artificial y demás. Bueno, el problema en concreto que voy a comentar es el del grupo de medicina genómica liderado por Ángel Carracedo, ¿no? Bueno, ellos tienen secuenciadores que generan un montón de datos. Y lo que se hace es análisis genómico con todo su pipeline, base calling, búsqueda de SNPs, ensamblado, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros hacemos es proporcionar infraestructura, pero también soporte para la optimización de estos procesos. También recientemente estamos iniciando la colaboración en un proyecto que se llama IMPACT, de genómica, en medicina de precisión, que se centra en el diagnóstico de enfermedades raras y es una infraestructura cooperativa entre varios nodos, uno de los cuales es Santiago, con la Fundación Genómica, cuyo nodo de computación, digamos, será proporcionado por nosotros, ¿no? Y esto requerirá unas grandes capacidades de supercomputación, el secuenciamiento de genomas, incluyendo el secuenciamiento de genomas completos. La solución, grandes capacidades de computación y soporte especializado por nuestra parte, nuevas infraestructuras, como es el caso de GPUs, adaptar aplicaciones a GPUs y nuevas que vendrán, como la computación cuántica, por ejemplo, y además complementamos la parte científica de la Fundación Genómica con la parte computacional de la cual nosotros somos más expertos, ¿no? Y como resultado, bueno, impacto directo en la sociedad, en este caso a través de esta colaboración de años, llevamos más de 10 años colaborando. Se analizan 35.000 casos clínicos cada año, con algunos casos famosos como fueron analizados aquí, como los crímenes de Alcácer, etcétera, pero aparte todo tipo de test genómicos que te puedas imaginar, ¿no? Y además, bueno, con este proyecto IMPACT, pues se espera también que tenga como resultado, pues eso, avances en la medicina de precisión a través de estas capacidades de computación y almacenamiento.